fingió un embarazo para retenerme. Hasta que vi la verdad. Nunca olvidaré el día en que todo empezó a sentirse extraño. Todo parecía normal, risas, mensajes, planes futuros. Creí que estaba enamorado de alguien que me amaba tanto como yo a ella. Pero esa ilusión tenía patas de barro, y no tardé mucho en darme cuenta. Al principio, fueron señales sutiles. Un mensaje que desaparecía cuando me acercaba, llamadas que terminaban abruptamente, excusas vagas para no vernos. Yo me decía a mí mismo que era paranoia, que quizás solo estaba siendo demasiado crítico. Siempre fui un tipo precavido, consciente de las banderas rojas, pero cuando estás enamorado, es increíble lo ciego que puedes volverte. Recuerdo la primera vez que mencionó que podía estar embarazada. Lo dijo con un susurro, como si compartiera un secreto que la llenaba de miedo y emoción a la vez. Yo estaba sorprendido, nervioso, pero también emocionado. La idea de que fuéramos a tener un hijo juntos me hacía imaginar un futuro que nunca antes había considerado con tanta claridad. Empecé a pensar en nombres, en cómo organizaríamos nuestro pequeño hogar, en cómo cambiaría nuestra vida. Y lo admito, caí en la trampa. Creí en cada palabra, en cada lágrima que derramaba. Durante semanas, todo giró alrededor de ese supuesto embarazo. Sus visitas al médico, sus supuestas náuseas, sus cambios de humor. Yo estaba allí, pendiente, preocupado, apoyando cada decisión, comprando vitaminas prenatales, imaginando cómo sería cuidar a nuestro hijo juntos. No dudé, porque nunca quise cuestionarla, nunca quise que sintiera que no confiaba en ella. Todo era por amor, o eso creía. Pero algo empezó a no encajar. Las fechas de los controles médicos parecían confusas. Los doctores nunca aparecían en sus historias de manera convincente. Cada foto que mostraba parecía extraña, con ángulos cuidadosamente seleccionados. Y lo más extraño, nunca me dejaba acompañarla a una cita real. Yo insistía, quería estar presente, quería compartir ese momento, pero siempre había una excusa, siempre una razón por la que no podía. Una noche, mientras ella dormía, revisé por curiosidad los mensajes de su teléfono, sí, lo admito, lo hice, y encontré conversaciones que jamás pensé ver. Hablaba con alguien más, alguien que claramente estaba al tanto del supuesto embarazo, riéndose, burlándose, planeando cómo manipularme. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Mi corazón se aceleró, un nudo se formó en mi garganta. Todo lo que creí real, era una mentira. Esa noche no dormí. Cada palabra, cada sonrisa, cada lágrima que ella había derramado delante de mí se sentía falsa. Había construido un mundo sobre mentiras, y yo estaba atrapado dentro de él. Al amanecer, tomé una decisión que cambió todo, iba a enfrentarla. Iba a descubrir hasta dónde estaba dispuesta a llegar, y más importante, iba a protegerme. No iba a ser otra víctima. No más. Y fue entonces cuando comenzó todo, la confrontación que lo cambiaría todo, la verdad que jamás pensé descubrir y la traición más grande que alguien que crees amar puede infligir. Nunca olvidaré el día en que todo empezó a cambiar. Me desperté como cualquier otro lunes, con la rutina habitual, preparar café, revisar correos electrónicos y tratar de organizar mentalmente los proyectos que me esperaban en el trabajo. Lo que no sabía era que esa mañana marcaría el inicio de un periodo en el que mi vida dejaría de sentirse completamente mía. Ella, Carla, había estado actuando extraño durante los últimos días. No era nada obvio, al principio, solo pequeños detalles, miradas que se sostenían demasiado tiempo, mensajes de texto que desaparecían cuando me acercaba. Llamadas que contestaba con esa voz neutral que no revelaba emoción alguna. Pensé que estaba cansada, tal vez preocupada por el trabajo, pero ahora, mirando hacia atrás, cada uno de esos signos era una pieza de un rompecabezas que todavía no podía ver. Esa mañana, mientras me servía mi café, noté que Carla me miraba de manera diferente. No era la forma en que una novia mira a su pareja, sino una mezcla de expectación y cautela, como si midiera constantemente mis reacciones. Intenté no darle importancia, sonreí y le pregunté cómo había dormido. Su respuesta fue un suspiro largo, pesado, que me hizo levantar una ceja.
Bien, solo un poco cansada, dijo, con la voz baja, casi temblorosa. Me encogí de hombros y traté de no darle más vueltas. Había aprendido, con el tiempo, que preguntarle demasiado solo la hacía retraerse. Así que bebí mi café en silencio, observando cómo sus dedos jugaban con la taza. Pero había algo más. Una inquietud que no podía identificar completamente. Algo que me decía que lo que venía no sería fácil. Fue al salir hacia el trabajo que empezaron las primeras conversaciones extrañas. Carla, normalmente directa y confiada, parecía elegir cuidadosamente cada palabra. Me habló de temas irrelevantes, la decoración del salón, la falta de luz en la cocina, la ropa que necesitaba lavar. Todo con un tono que pretendía normalidad, pero que no lo era. Yo lo noté de inmediato. Y en mi interior, algo comenzó a advertirme, algo no está bien. Esa misma tarde, mientras regresaba a casa, recibí su mensaje: necesitamos hablar cuando llegues. El corazón me dio un salto, pero traté de no mostrar preocupación. No estaba preparado para un conflicto, y aún menos para una revelación que alteraría mi mundo por completo. Me prometí mantener la calma, escuchar y evaluar la situación antes de reaccionar. Cuando llegué a casa, el aire estaba pesado. Carla estaba sentada en el sofá, las manos entrelazadas, respirando con dificultad. Antes de que pudiera decir algo, comenzó a hablar. Creo que, tenemos que ser honestos el uno con el otro, empezó. He estado pensando mucho sobre nosotros, sobre el futuro, sobre ti y sobre mí. Asentí lentamente, tratando de leer entre líneas. Su mirada no era la que esperaba. No había amor, no había ternura. Solo había un peso invisible, una estrategia cuidadosamente pensada. Está bien, dije. Dime lo que pasa. Suspiró profundamente, como si necesitara reunir valor. Y entonces lo dijo. Quiero que empecemos a pensar en formar una familia. Me quedé en silencio. La sorpresa me dejó sin palabras. No estaba preparado para eso, al menos no en ese momento. No habíamos discutido nada serio sobre hijos. Nuestra relación, aunque estable, nunca había llegado a ese nivel de compromiso. ¿Familia? Pregunté, intentando mantener la voz firme. Sí, quiero un bebé contigo. Su sonrisa era extraña, casi forzada. Me gustaría que nos quedemos juntos, que hagamos esto juntos, no quiero perderte. Sentí un nudo en el estómago. Algo no encajaba. La emoción que se suponía que debía acompañar a sus palabras estaba ausente. Su entusiasmo no era natural. Y mi instinto me gritaba que había algo más detrás de esa sonrisa. Carla, esto es, repentino, dije. No hemos hablado sobre esto antes. Necesito tiempo para procesarlo. Lo sé, respondió con suavidad, pero con insistencia. Solo quiero que lo consideres. Que no me dejes, aún. Sus palabras tenían un doble filo. Por un lado, parecía vulnerable, por el otro, era manipuladora. Intenté ignorar la sensación que se apoderaba de mí, pero era imposible. Una alarma silenciosa se encendía en mi cabeza, advirtiéndome que lo que ella decía podría no ser la verdad completa. Los días siguientes se volvieron un infierno silencioso. Carla comenzó a actuar de manera extraña, revisaba constantemente mi teléfono, preguntaba por mis horarios, me hablaba de médicos y suplementos vitamínicos que debía tomar para prepararnos. Cada pequeño detalle se sentía como un control sutil. Comencé a notar patrones, conversaciones truncadas, evasiones, pequeños indicios de que algo estaba oculto. Una noche, mientras ella dormía, revisé accidentalmente su historial de mensajes en su teléfono. No debería haberlo hecho, lo sé. Pero la intuición me decía que algo estaba mal. Y lo que encontré confirmó mis peores sospechas: mensajes con otra persona, conversaciones cuidadosamente redactadas que hablaban de mantenerme cerca, de mentiras bien planeadas, de un embarazo ficticio. No podía creerlo. Mi corazón se hundió. La mujer que decía amarme estaba construyendo un plan para manipularme, para mantenerme atado a algo que no existía.
Cada palabra que me había dicho sobre formar una familia, sobre no perderme, ahora tenía un sabor amargo. Era una trampa cuidadosamente elaborada. Durante días caminé como un autómata, procesando lo que había descubierto. Quería confrontarla, pero necesitaba pruebas irrefutables. No podía arriesgarme a que todo se convirtiera en un conflicto de versiones, en una batalla de quien decía la verdad. Fue entonces cuando decidí empezar a documentar cada interacción, cada comportamiento sospechoso, cada mentira que podía verificar. Mi vida se convirtió en un equilibrio delicado entre la rutina diaria y la vigilancia silenciosa. No podía permitir que mi juicio se nublara, ni que mis emociones tomaran control absoluto. En esas semanas, comencé a notar otra cosa, mi propia fortaleza. Cada pequeño acto de manipulación que descubrí me enseñó algo sobre mí mismo. Que podía enfrentar la verdad, por dura que fuera. Que podía mantener la calma mientras ella trataba de controlarme. Y, lo más importante, que no estaba dispuesto a perderme en un juego que nunca había elegido jugar. Carla, por su parte, continuó con su actuación. Cada sonrisa, cada comentario sobre el futuro, cada gesto amable era una capa más de su disfraz. Pero yo ya no era ciego. Cada acción que antes me habría confundido ahora se convertía en una pieza clara de un plan más grande. Mi mundo había cambiado. Lo que antes era confianza, ahora era vigilancia. Lo que antes era amor, ahora era sospecha. Y mientras caminaba por los días que se volvían semanas, sabía que mi siguiente paso sería decisivo. No podía permitir que esta mentira continuara por más tiempo. Tenía que descubrir toda la verdad, enfrentarla, y recuperar mi vida antes de que fuera demasiado tarde. Ese fue el inicio real de mi lucha. Lo que vino después no sería fácil, ni bonito. Pero al menos, por primera vez en semanas, me sentí consciente, alerta y preparado. Había visto la sombra detrás de su sonrisa, y ya no podía ignorarla. Los días posteriores a mi descubrimiento se convirtieron en una mezcla de tensión y alerta constante. Cada gesto de Carla, cada mensaje que llegaba a mi teléfono, cada llamada que recibía de amigos que casualmente habían coincidido con ella, se convirtió en un pequeño examen de lo que estaba realmente sucediendo. Mi mente no dejaba de girar, y la sensación de traición me hacía sentir que ya no podía confiar en nadie, ni siquiera en la persona que decía amarme. Empecé documentando todo, conversaciones, mensajes, notas mentales sobre sus comportamientos sospechosos. Sabía que tenía que tener evidencia sólida antes de confrontarla, porque si me equivocaba, todo se derrumbaría y perdería cualquier posibilidad de controlar la situación. Lo que comenzó como un impulso natural de desconfianza pronto se convirtió en una investigación minuciosa, casi obsesiva. Un martes por la tarde, decidí revisar sus redes sociales de manera más profunda. No era la primera vez, pero esta vez quería buscar algo específico, cualquier señal de que estaba llevando una doble vida, que lo que me decía no coincidía con la realidad. Lo que encontré me dejó helado. En sus conversaciones de WhatsApp con una amiga de confianza, había comentarios que claramente indicaban que todo lo que me había dicho sobre el embarazo era falso. Palabras como todavía tenemos que mantenerlo oculto y funciona perfectamente, él cree que estoy embarazada me golpearon como un balde de agua fría. La traición no solo era emocional, sino que estaba planeada de manera consciente y calculada. Cada mensaje demostraba que yo había sido manipulado desde el principio. Mis manos temblaban mientras leía cada línea. La sensación de incredulidad se mezclaba con rabia, y por un momento me sentí atrapado entre el deseo de confrontarla de inmediato y la necesidad de planear cuidadosamente mi próximo movimiento. Sabía que cualquier error podía dar lugar a que ella inventara excusas, cambiara la historia o, peor aún, me culpara a mí por desconfiar. Decidí entonces que no podía enfrentarla solo con sospechas. Necesitaba pruebas contundentes que no dejaran lugar a dudas. Revisé todas las citas médicas que ella decía tener, las imágenes de ultrasonidos que me había mostrado, incluso los nombres de los médicos. Nada coincidía. Cada intento de verificar su historia solo confirmaba que todo era una farsa. La mentira era perfecta, calculada, y yo había caído en ella sin sospechar nada. Mientras recopilaba pruebas, me di cuenta de que había otra dimensión en juego, mi propia salud emocional.
Cada hallazgo me desgarraba, me hacía sentir impotente y traicionado, pero también despertaba algo dentro de mí, una determinación férrea de no dejarme manipular más. Por primera vez, entendí que esta relación no era solo sobre amor o desengaño, era una batalla por mi libertad y mi dignidad. Una noche, después de largas horas revisando mensajes, llamadas y pruebas, me senté en el sofá, con Milo acurrucado a mi lado. Su ronroneo parecía calmar la tormenta dentro de mí. Sabía que estaba a punto de tomar decisiones que cambiarían mi vida, pero también entendía que ya no podía retroceder. La verdad que había descubierto me daba la claridad que necesitaba, tenía que confrontarla, pero de una manera que no me pusiera en desventaja. Al día siguiente, la observé durante horas. Cada pequeño gesto, cada movimiento, cada palabra que pronunciaba, se registraba en mi mente. Era como ver a alguien interpretar un papel en el que había sido engañado desde el inicio. Intenté mantener la calma, actuar como si nada hubiera pasado, mientras mi interior se llenaba de planes y estrategias. Fue entonces cuando noté algo más, su nerviosismo creciente. Carla parecía consciente de que yo estaba empezando a sospechar. La manera en que evitaba mi mirada, cómo revisaba su teléfono con más frecuencia, incluso los comentarios casuales que intentaba hacer, todo indicaba que la situación estaba a punto de estallar. Decidí entonces hablar con alguien de confianza. Contacté a Naomi, una amiga que siempre había sido sensata y directa. Le conté todo lo que había descubierto hasta el momento, omitiendo detalles innecesarios, pero asegurándome de que entendiera la gravedad de la situación. Naomi me escuchó, me ofreció perspectiva y, lo más importante, me recordó algo que había estado olvidando: no estás solo en esto. No tienes que cargar con la culpa de su mentira. Esa frase resonó en mi cabeza durante días. Cada vez que Carla intentaba manipularme, que sus palabras sonaban a control y no a amor, recordaba que no estaba obligado a permanecer en ese ciclo. Por primera vez, entendí que mi valor no dependía de su aprobación, de su mentira ni de su manipulación. Las semanas siguientes se convirtieron en un juego de paciencia. Cada conversación que teníamos era cuidadosamente medida, cada encuentro planeado para obtener la máxima claridad sin revelar mis cartas demasiado pronto. Quería estar seguro, quería tener todo documentado antes de enfrentarla, porque sabía que su habilidad para mentir y manipular era formidable. Un viernes por la tarde, finalmente tuve el momento que estaba esperando. Carla había salido, dejándome con acceso a ciertos documentos que accidentalmente había dejado en su escritorio. Allí encontré la prueba definitiva, mensajes, notas y confirmaciones de que nunca había estado embarazada, que todo había sido una estrategia para retenerme y manipularme emocionalmente. Cada línea de texto era un recordatorio cruel de cuánto había confiado en alguien que nunca tuvo la intención de ser honesta conmigo. Mientras revisaba todo, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque finalmente tenía pruebas concretas, irrebatibles; tristeza porque alguien en quien confiaba había construido una vida de mentiras a mi alrededor. Pero, más que nada, sentí un fuego dentro de mí, sabía que iba a enfrentar la verdad y no iba a dejar que me controlara más. Esa noche, sentado frente a mi computadora, redacté un plan. No se trataba de venganza, se trataba de recuperar mi vida y protegerme. Cada paso que daría estaba cuidadosamente pensado: confrontarla con las pruebas, establecer límites claros, y, si era necesario, cortar cualquier vínculo que intentara mantenerla en mi vida. Por primera vez en meses, sentí que tenía el control de mi destino. Y mientras Milo dormía a mi lado, pensé en lo que estaba por venir. Lo que hasta ahora había sido un juego de manipulación y mentiras estaba a punto de ser expuesto. Carla no sabía que estaba preparado, que cada uno de sus movimientos había sido registrado, que la verdad finalmente estaría de mi lado. Sabía que el próximo encuentro sería decisivo. Todo lo que había pasado hasta ahora había sido solo una preparación. La confrontación, la verdad completa y la recuperación de mi libertad estaban a la vuelta de la esquina. Y esta vez, no habría lugar para dudas, excusas o manipulaciones. Esta vez, la historia terminaría con claridad, con justicia y con mi vida finalmente siendo mía. El aire estaba cargado de tensión la mañana en que decidí que era suficiente. Llevaba días planeando cómo hablar con Carla,
cómo exponer la verdad sin caer en discusiones inútiles o en sus intentos de manipulación emocional. Sabía que ella era experta en jugar con los sentimientos ajenos, pero también sabía que yo tenía pruebas sólidas, irrefutables, que podrían poner fin a la farsa que había estado viviendo durante meses. Me levanté temprano, con Milo siguiéndome con sus saltitos habituales, como si él también percibiera que algo importante estaba por suceder. Preparé café y me senté frente a mi cuaderno, revisando cada detalle de lo que había descubierto, mensajes, notas, registros médicos falsos, citas inexistentes. Todo estaba allí, organizado, listo para ser presentado de manera clara y directa. Cada elemento contaba la misma historia. Carla me había engañado deliberadamente. Mientras bebía mi café, recordé cómo había llegado hasta este punto. Cada pequeño indicio que antes había ignorado, cada contradicción, cada evasión, ahora cobraba sentido. La sensación de traición era profunda, casi física. No era solo que me había mentido, era que había intentado controlar mi vida, manipular mis decisiones y retenerme a través de un engaño emocional monumental. Cada momento que pasé dudando de mí mismo, preguntándome si estaba exagerando, ahora se sentía como un tributo a su habilidad de manipulación. Tomé una respiración profunda y decidí que no podía seguir postergando esto. Llamé a Carla y le pedí que nos viéramos ese mismo día. Su tono fue sospechosamente calmado, casi complaciente. No podía saber si había percibido mis sospechas o si simplemente estaba segura de que yo seguiría siendo ingenuo. Pero ya no era así. Cuando llegué a su apartamento, me recibió con una sonrisa que ahora me resultaba completamente vacía. Sus palabras sonaban automáticas, ensayadas: hola, amor, ¿qué tal tu día? Le respondí con calma, sin perder el control. Tenemos que hablar, dije, y esa simple frase pareció descolocarla un instante. Me senté frente a ella y saqué mi cuaderno. Lo abrí, mostrando todos los mensajes y pruebas que había recopilado. Carla intentó interrumpirme, comenzó con excusas vagas, miradas de confusión y un tono de voz que parecía intentar suavizar la situación. Pero yo no me moví, no me dejé manipular. Cada prueba que presentaba estaba respaldada por fechas, horas y capturas de pantalla. Cada palabra estaba cuidadosamente documentada. Carla, dije con voz firme, esto es todo lo que he recopilado. Cada mensaje, cada cita, cada mentira. Sé que nunca estuviste embarazada. Sé que todo esto fue una estrategia para retenerme y manipularme. Su rostro pasó por varias fases: incredulidad, miedo, enojo, y finalmente un intento de control desesperado. No es lo que crees, dijo, es complicado. Pero sus palabras carecían de convicción. Podía ver la grieta en su actuación, la máscara de seguridad que había mantenido durante meses comenzaba a resquebrajarse. Mientras hablábamos, sentí una mezcla extraña de emociones. La traición todavía dolía, pero también había una sensación de liberación. Finalmente, estaba exponiendo la verdad y recuperando el control de mi propia vida. No era solo una confrontación, era un acto de afirmación, de reclamar mi dignidad y mi derecho a no ser manipulado. Decidí mantener la conversación centrada en los hechos, sin caer en gritos ni insultos. No necesito excusas, le dije. Lo que necesito es claridad. No voy a permitir que continúes manipulándome emocionalmente. Esto termina aquí. Carla trató de justificarlo todo con lágrimas y palabras de arrepentimiento, pero su reacción solo reforzó mi certeza: ya no tenía poder sobre mí. Había sido manipulador todo este tiempo, y ahora yo estaba en una posición de fuerza. Podía escuchar su respiración agitada, sus intentos de cambiar la narrativa, y aún así mantenerme firme. Después de más de una hora de confrontación, la conversación terminó en un silencio pesado. No hubo reconciliación, no hubo explicación convincente, solo un reconocimiento implícito de que la mentira había sido descubierta. Me levanté, recogí mis cosas y le dije que necesitaba espacio, que esto no se podía arreglar en ese momento. Carla intentó detenerme, pero esta vez no cedí. Cada paso que daba fuera de ese apartamento me sentía como recuperar un pedazo de mi libertad. Esa noche, sentado en mi apartamento con Milo a mi lado, reflexioné sobre lo que acababa de pasar. La experiencia había sido devastadora,
pero también transformadora. Aprendí que confiar en alguien no significa ceder tu control, que el amor no debe venir acompañado de engaños, y que proteger tu bienestar emocional es una responsabilidad que no puedes delegar en nadie más. Decidí que no dejaría que este episodio definiera mi vida. Hice un plan para reconstruir mi confianza, para rodearme de personas que realmente valoraran la honestidad y la transparencia, y para establecer límites claros que nunca más serían cruzados. Comencé a escribir sobre la experiencia, no solo como una forma de procesarla, sino también como una guía para mí mismo y para otros que pudieran pasar por situaciones similares. En los días siguientes, la sensación de control se consolidó. Cada mensaje que recibía de ella, cada intento de comunicarse era manejado con calma y firmeza. No era venganza, era autoprotección. La lección estaba clara, nadie tiene derecho a manipularte para sus propios fines, y enfrentarlo con pruebas y claridad es la única manera de salir de esa situación intacto. Y mientras avanzaba, comprendí algo más, esta experiencia, aunque dolorosa, me había hecho más fuerte. Cada decisión que tomé para protegerme, cada confrontación cuidadosamente medida, cada momento de paciencia, me había llevado a un punto en el que finalmente podía afirmar mi independencia emocional. Milo, con su presencia constante y tranquila, se convirtió en un recordatorio diario de lo que realmente importa, la autenticidad, el cuidado y la lealtad. No necesitaba máscaras, engaños ni manipulaciones para sentirme completo. Y así, mientras la noche caía y me preparaba para dormir, supe que este capítulo de mi vida había llegado a su fin. Había enfrentado la verdad, había reclamado mi poder y, sobre todo, había protegido mi corazón. La mentira había sido expuesta, y yo había emergido más fuerte, más consciente y completamente dueño de mi destino. Después de la confrontación con Carla, desperté con una mezcla de alivio y vacío. El peso de la mentira finalmente había sido retirado de mis hombros, pero el espacio que dejó no era inmediatamente cómodo. Era como si mi vida hubiera sido desarmada y, aunque había recuperado mi libertad, ahora me enfrentaba al desafío de reconstruir todo desde cero. El primer paso fue emocional. Durante semanas había internalizado culpa, dudas y miedo a perder a alguien a quien creía amar. Ahora, sin esa fachada, me di cuenta de que gran parte de mi ansiedad y frustración no provenía de la relación en sí, sino de la manipulación que había soportado. Me senté frente a mi escritorio, con Milo acurrucado en mi regazo, y comencé a escribir. No era un diario común, sino un plan de recuperación emocional. Cada emoción fue catalogada, desde la rabia hasta la tristeza, y cada pensamiento negativo fue desafiado con una perspectiva racional y firme. Me dije a mí mismo, no eres débil por haber creído. No eres ingenuo por haber confiado. Simplemente fuiste víctima de alguien que no tenía límites morales. Repetí estas afirmaciones cada mañana frente al espejo, y poco a poco, sentí que mi perspectiva cambiaba. La culpa se transformó en claridad, el miedo en fortaleza, y la desesperación en determinación. Luego vino la parte práctica, establecer límites y reorganizar mi vida social y profesional. En el trabajo, me aseguré de no compartir detalles íntimos que pudieran dar lugar a manipulaciones. Me volví más selectivo con las personas que dejaba entrar en mi círculo cercano. Aprendí a decir no sin sentirme culpable, a proteger mi tiempo y energía de quienes podrían explotarlos. Fue un proceso lento, pero cada pequeño paso me devolvía un poco más de control sobre mi vida. Mis amigos se convirtieron en un pilar fundamental. Comencé a abrirme con ellos, contándoles la verdad sobre Carla y lo que había pasado. La reacción fue de apoyo, comprensión y, sobre todo, sin juicio. Ellos me ayudaron a reírme de las situaciones absurdas que había vivido, a reconocer mi fuerza y a recordar que no estaba solo. Algunas conversaciones fueron largas y profundas, otras simples, pero todas contribuyeron a reconstruir mi confianza. En paralelo, retomé actividades que había dejado de lado durante la relación. El gimnasio, que antes era solo un hábito superficial, se convirtió en una herramienta para liberar estrés y recuperar energía. Corría por las mañanas, sintiendo cada paso como un recordatorio de que mi cuerpo y mi mente eran míos y solo míos. Incluso Milo parecía notar el cambio, sus brincos y su entusiasmo por salir a caminar se sincronizaban con mi renovado sentido de libertad.
También comencé a explorar pasatiempos que había descuidado. La fotografía se convirtió en un refugio. Salir con la cámara al amanecer o al atardecer me permitió capturar momentos simples y bellos, y cada imagen era un recordatorio de que el mundo seguía siendo un lugar lleno de posibilidades. Sin importar el engaño que había enfrentado. Tomar fotos me enseñó a observar, a valorar los detalles y a encontrar belleza en la cotidianidad, algo que la relación con Carla me había hecho olvidar. Por la noche, me permitía sentir la tristeza que aún quedaba, pero sin dejar que me dominara. Milo se acurrucaba a mi lado mientras yo revisaba mis notas y planeaba los días siguientes. Cada reflexión, cada registro de emociones, me ayudaba a comprender mis límites y a reafirmar mis decisiones. No había marcha atrás, había aprendido demasiado para volver a un estado de dependencia emocional. El contacto con Carla se redujo a cero. Ninguna llamada, ningún mensaje, ningún intento de manipulación. Su ausencia, aunque dolorosa al principio, se convirtió en un espacio de sanación. Aprendí a valorar mi propio silencio, a disfrutar la calma sin necesidad de explicaciones ni reconciliaciones. Cada día que pasaba sin su influencia me fortalecía. En el trabajo, mi desempeño comenzó a mejorar notablemente. Ya no estaba distraído por las preocupaciones y la ansiedad de la relación. Mis ideas eran más claras, mis decisiones más firmes y mis proyectos comenzaron a recibir reconocimiento. La independencia emocional que estaba cultivando se reflejaba en todas las áreas de mi vida. La sensación de control personal era embriagadora, finalmente entendía que mi valor no dependía de la validación de otra persona. Pero quizás lo más importante fue aprender a confiar de nuevo. No en Carla, ni en nadie que hubiera demostrado manipulación, sino en mí mismo. Cada decisión que tomaba estaba guiada por mi juicio, mis principios y mis límites. No había miedo a equivocarme, porque cada error era una oportunidad de aprendizaje, no un castigo impuesto por alguien más. Un día, mientras caminaba por el parque con Milo, me detuve a mirar el sol poniéndose detrás de los edificios. La sensación de libertad era palpable, casi física. Había pasado meses en una niebla de engaños y desconfianza, y ahora, cada respiración se sentía más ligera, más auténtica. La traición ya no me definía, yo definía mi vida y mi camino. Decidí compartir mi experiencia en un blog personal, no con la intención de exponer a Carla, sino para ayudar a otros que podrían estar pasando por situaciones similares. Cada historia, cada emoción y cada aprendizaje eran transmitidos con honestidad y sin dramatización excesiva. La respuesta fue abrumadora. Personas que se sentían atrapadas en relaciones manipuladoras comenzaron a escribirme, compartiendo sus propias experiencias y agradeciendo por ofrecer un reflejo de esperanza. A medida que pasaban las semanas, la sensación de poder personal se consolidaba. No había reconciliaciones, no había arrepentimientos que valieran la pena, solo una reconstrucción sólida y consciente de mi vida. El dolor inicial se transformó en claridad, la traición en aprendizaje y la manipulación en fortaleza emocional. En silencio, mientras Milo dormía a mi lado, comprendí que esta experiencia, aunque devastadora, había sido un catalizador para mi crecimiento. No solo había enfrentado la mentira, había reclamado mi independencia, mi confianza y mi derecho a vivir sin ser manipulado. Y aunque el recuerdo de Carla siempre estaría allí, ya no tenía control sobre mi vida ni sobre mis emociones. Mi vida comenzaba a avanzar hacia un nuevo capítulo, uno construido sobre la verdad, la autonomía y la resiliencia. No había marcha atrás, y no había necesidad de ello. Había aprendido a enfrentar la realidad con coraje y a proteger mi bienestar emocional como un tesoro invaluable. Después de la tormenta, la calma era inquietante. La verdad sobre Carla había emergido con una claridad que dolía y liberaba al mismo tiempo. Cada día que pasaba sin su influencia me daba un poco más de perspectiva, pero también me hacía consciente de lo frágil que podía ser la confianza. Había aprendido a desconfiar de sus palabras, de sus gestos y de sus intenciones. Ahora, mi mayor desafío no era descubrir mentiras, sino aprender a confiar nuevamente, en mí mismo y en los demás. Los primeros días después del enfrentamiento con Carla los pasé revisando cada aspecto de mi vida. Revisé mis redes sociales, mis correos electrónicos, mis cuentas bancarias, incluso mis fotos y recuerdos compartidos.
Cada rincón de mi mundo digital se convirtió en un espacio donde necesitaba asegurar que ningún rastro de manipulación o control permaneciera. Fue un trabajo meticuloso, casi obsesivo, pero necesario para recuperar la sensación de seguridad que había perdido. Al mismo tiempo, empecé a reconstruir mi rutina diaria. Antes, mi vida giraba en torno a la relación y a las preocupaciones constantes por mantenerla, incluso cuando ya estaba claro que estaba basada en mentiras. Ahora, cada mañana era mía. Me despertaba temprano, preparaba café, caminaba con Milo y planeaba el día según mis propios intereses y prioridades. La sensación de tener el control de mi tiempo y mis decisiones era liberadora. Uno de los pasos más importantes fue reconectar con mis amigos. Durante la relación, muchas amistades habían quedado en segundo plano, eclipsadas por la manipulación y la ansiedad. Ahora, retomé el contacto, no solo para socializar, sino para apoyarme en personas que realmente me valoraban. Cada encuentro, cada conversación y cada risa compartida me recordaban que no estaba solo y que había un mundo más allá de la mentira que había vivido. En el trabajo, mi desempeño se volvió más firme y seguro. Antes, la preocupación constante por la relación afectaba mi concentración. Ahora, podía enfocarme plenamente en mis proyectos. Mis ideas fueron recibidas con entusiasmo, y mis colegas notaron un cambio positivo en mi energía y determinación. Me sentía más competente, más seguro de mis capacidades, y cada pequeño logro se convirtió en un recordatorio de que mi valor no dependía de la aprobación de otra persona. Pero la verdadera prueba vino en la esfera emocional. Aprender a confiar nuevamente era un proceso lento y a veces doloroso. Cada vez que alguien mostraba interés o afecto, una pequeña alarma se disparaba en mi mente. La memoria de Carla y sus engaños estaba fresca, y la línea entre precaución y paranoia era delgada. Para superar esto, comencé a escribir. No solo mis emociones, sino también mis observaciones sobre las personas a mi alrededor. Analizar comportamientos, reconocer señales de buena intención y validar mis instintos me ayudó a diferenciar entre amenaza y oportunidad. Decidí también invertir tiempo en mí mismo. Retomé actividades que me daban placer sin depender de nadie más. La fotografía, que había empezado como un refugio, se convirtió en una pasión. Salir al amanecer con mi cámara me enseñó a ver el mundo con nuevos ojos, a capturar belleza en la simplicidad y a valorar momentos que antes pasaban desapercibidos. Cada foto era un recordatorio de que podía crear mi propio espacio de felicidad, independiente de cualquier otra persona. El ejercicio físico continuó siendo un pilar de mi recuperación. Mis mañanas de correr se transformaron en un ritual de liberación emocional. Sentir mi cuerpo moverse, mi respiración acelerar y el sudor recorrer mi piel era una forma de reconectar con mi fortaleza interna. Cada paso, cada kilómetro recorrido, era un acto simbólico de dejar atrás la manipulación y recuperar mi poder personal. Un día, mientras caminaba por el parque con Milo, me crucé con una pareja mayor que reía y se tomaba de la mano. Me detuve un momento a observarlos y sentí una mezcla de nostalgia y esperanza. Me recordaron que las relaciones podían ser sinceras, respetuosas y basadas en amor genuino, algo que Carla nunca me había ofrecido. Esa imagen se convirtió en un objetivo silencioso. Algún día, quería permitir que alguien entrara en mi vida de manera auténtica, pero solo cuando estuviera seguro de que podía confiar plenamente. Además, comencé a buscar apoyo profesional. Un terapeuta me ayudó a procesar la traición, a entender los patrones de manipulación y a desarrollar estrategias para protegerme en futuras relaciones. Las sesiones me ofrecieron un espacio seguro para explorar mis emociones, confrontar mis miedos y construir un marco de referencia saludable para mis interacciones personales. Aprendí que no había vergüenza en buscar ayuda, reconocer que necesitaba guía era un signo de fortaleza, no de debilidad. A medida que pasaban las semanas, noté cambios significativos en mi percepción de mí mismo. Ya no me definía por la relación fallida ni por la manipulación que había sufrido. Cada decisión consciente, cada límite establecido y cada momento de autoafirmación reforzaban mi autonomía. Me sentía dueño de mi vida, y esa sensación era profundamente liberadora. Decidí también compartir mi experiencia, no para exponer a Carla, sino para ayudar a otros que podrían estar atrapados en situaciones similares.
Escribí artículos, participé en foros y hablé con amigos cercanos sobre la importancia de reconocer las señales de manipulación y la necesidad de protegerse emocionalmente. La respuesta fue abrumadora. Personas de distintas edades y contextos se acercaron para contarme que se sentían identificadas y agradecidas por escuchar mi historia. A veces, el recuerdo de Carla surgía inesperadamente, pero ya no provocaba miedo ni culpa. Ahora era un recordatorio de lo que había superado y de la resiliencia que había desarrollado. Cada experiencia, por dolorosa que fuera, me había enseñado algo valioso, la importancia de la verdad, la necesidad de límites claros y el poder de confiar primero en uno mismo. Milo seguía siendo un compañero fiel, recordándome que la compañía y la alegría pueden encontrarse en los lugares más simples. Su entusiasmo por la vida, su confianza incondicional y su capacidad de vivir el presente me inspiraban a hacer lo mismo. Aprendí a valorar estos momentos pequeños, que en conjunto formaban una vida plena y significativa, lejos de las mentiras y manipulaciones que habían marcado mi pasado reciente. Al final de ese capítulo de mi vida, comprendí algo fundamental: la traición y la manipulación de Carla no definían mi valor ni mi futuro. Cada paso que daba hacia la recuperación, cada acto de autoafirmación y cada momento de introspección fortalecían mi identidad y mi confianza. Había aprendido a confiar nuevamente, pero esta vez, sobre todo, confiaba en mí mismo. La vida después de Carla no era perfecta, pero era mía. Cada día me levantaba con un propósito, con una sensación de control que antes había sido imposible. Sin embargo, sabía que la verdadera prueba no era simplemente vivir sin ella, sino enfrentar las secuelas emocionales de su manipulación y aprender a cerrar ese capítulo de forma definitiva. El primer paso fue confrontar los recuerdos. Cada mensaje, cada llamada y cada promesa rota se habían quedado grabados en mi memoria, y aunque ya no me dominaban, todavía tenían un peso. Me obligué a escribir todo lo que recordaba: conversaciones, encuentros, señales que había pasado por alto, momentos de confusión. Lo hice no para revivir el dolor, sino para analizarlo y entenderlo desde un lugar seguro. La escritura me permitió transformar la rabia y la decepción en claridad, y poco a poco comencé a ver el patrón completo. Carla no era solo deshonesta, era experta en manipular emociones y explotar vulnerabilidades. Reconocerlo fue un alivio y un recordatorio de que no era culpable de sus mentiras. El siguiente paso fue reconectar con la confianza en las relaciones humanas. Durante años, había aprendido a desconfiar, a cuestionar cada gesto de cariño y cada palabra de afecto. Ahora, mi objetivo era diferenciar entre señales genuinas y aquellas que podían esconder segundas intenciones. Comencé con personas que había dejado en pausa, amigos cercanos, familiares que demostraban apoyo sincero y colegas que valoraban mi trabajo. Cada conversación y encuentro me ayudó a reconstruir la fe en que no todos buscan manipular o controlar. En el trabajo, las cosas también cambiaron. Antes, mis decisiones estaban influenciadas por el estrés emocional y la necesidad de mantener una fachada de estabilidad. Ahora, abordaba cada proyecto con claridad y confianza. Mis ideas eran escuchadas, mis aportaciones valoradas, y mi reputación como profesional creció de manera orgánica. Esa sensación de competencia y autonomía era otra forma de libertad, y cada pequeño éxito me recordaba que podía prosperar sin depender de la aprobación de otros, ni siquiera de alguien como Carla. La parte más difícil fue aprender a abrir mi corazón nuevamente. No estaba buscando una relación inmediatamente, pero sabía que para sanar por completo necesitaba reconectar con la intimidad emocional de manera saludable. Tomé pequeños pasos, salí con amigos, participé en actividades grupales, y poco a poco me permití disfrutar de la compañía de personas nuevas. Cada interacción era una oportunidad de practicar confianza y establecer límites claros, asegurándome de no repetir patrones del pasado. Un día, mientras caminaba por el parque con Milo, reflexioné sobre todo lo que había pasado. Recordé cómo Carla había fingido amor y había manipulado mi vida, y cómo cada mentira había dejado cicatrices profundas. Sin embargo, también recordé cómo había sobrevivido, cómo había recuperado el control y cómo había aprendido a valorarme. Fue un momento de catarsis. Comprendí que la libertad que sentía no era solo física o emocional, sino también moral. Había decidido no permitir que el daño que me hicieron definiera mi futuro.
La sensación de cierre vino inesperadamente. Recibí un mensaje de alguien que había escuchado sobre mi experiencia, una persona que estaba pasando por una situación similar, dudando de sí misma y atrapada en la manipulación de alguien cercano. Sus palabras de gratitud y alivio me hicieron darme cuenta de algo importante: compartir mi historia no solo me ayudaba a mí, sino que podía dar fuerza a otros. Esa conexión me enseñó que el dolor puede transformarse en propósito y que las experiencias difíciles pueden convertirse en un faro de orientación para quienes todavía buscan escapar de situaciones tóxicas. Decidí también cuidar de mí mismo de manera más consciente. Mis rutinas de ejercicio, la fotografía, los paseos con Milo y la escritura se convirtieron en rituales de bienestar. Cada acción era un recordatorio tangible de que la vida podía ser plena y significativa, incluso después de la traición más devastadora. Aprendí a celebrar los pequeños logros, a disfrutar los momentos cotidianos y a agradecer la libertad que finalmente había recuperado. Aunque la memoria de Carla aparecía ocasionalmente, ya no provocaba miedo ni dolor agudo. Se había transformado en un recordatorio de resiliencia, un símbolo de que podía superar cualquier manipulación emocional y salir fortalecido. Comprendí que mi valor nunca había dependido de su aprobación, y que cada decisión consciente de protegerme y priorizar mi bienestar era un acto de afirmación personal. En los meses siguientes, noté un cambio profundo en mí. Mi confianza creció, mis límites se fortalecieron y mi capacidad de disfrutar la vida de manera auténtica se expandió. Había aprendido que la traición puede dejar cicatrices, pero también ofrece lecciones poderosas sobre la autonomía, la autoafirmación y la importancia de rodearse de personas genuinas. Finalmente, comprendí que la historia no terminaba con Carla ni con su engaño. Terminaba conmigo, con mi capacidad de decidir quién entra en mi vida, cómo me relaciono con los demás y cómo protejo mi bienestar emocional. Esa lección era la más valiosa de todas: el control sobre mi vida estaba en mis manos, y nadie podría arrebatármelo nuevamente. Si esta historia te llegó al corazón, te invito a que te suscribas al canal, des un me gusta y actives la campanita para que no te pierdas ninguna de estas historias. Cuéntame en los comentarios desde donde me estás viendo y, si conoces a alguien que haya pasado algo similar, comparte esta historia con ellos. Nos ayudará a que más personas sepan que no están solas en esos momentos difíciles.